Buenas noches, queridos amigos de Somnialis. Sean bienvenidos una vez más a este rincón tranquilo de la historia, donde las voces del pasado se encuentran con la calma de la noche, mientras el mundo a nuestro alrededor se aquieta y las sombras se extienden suavemente. Nos preparamos para emprender juntos otro viaje a través del tiempo. Antes de comenzar, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas esta noche. Cuéntanos en los comentarios. ¿Nos escuchas desde las montañas de los Andes, desde las costas del Pacífico, o quizás desde algún lugar lejano donde la luna ya brilla con toda su fuerza? Tu presencia enriquece este espacio que compartimos y nos conecta a través de las distancias y las historias que exploramos juntos. Esta noche nos adentraremos en uno de los relatos más extraordinarios y conmovedores de la historia americana. Viajaremos a las alturas vertiginosas de los Andes, donde el aire es tan delgado que cada respiración se convierte en un acto consciente, donde los picos nevados tocan el cielo como dedos de piedra alcanzando lo divino. Allí, en ese paisaje que desafía toda comprensión humana, surgió una civilización que se llamó a sí misma Tahuantinsuyo, el imperio de las cuatro partes, pero que el mundo conocería como el Imperio Inca. Este es el relato del último gran imperio indígena de las Américas antes de la llegada europea. Es la historia de un pueblo que logró unificar territorios que se extendían desde las selvas tropicales hasta los desiertos más áridos, desde las costas bañadas por el océano hasta las cumbres donde el oxígeno escasea. Es la crónica de gobernantes que se consideraban hijos del sol, de ingenieros que construyeron caminos imposibles sobre abismos, de arquitectos que levantaron ciudades de piedra sin usar argamasa, de administradores que manejaron un imperio sin escritura pero con una precisión asombrosa. Pero también es la historia de un final, de cómo un imperio que parecía invencible, que había conquistado naciones enteras y que brillaba con el esplendor del oro sagrado, fue sacudido hasta sus cimientos en apenas unas décadas. Es el relato del último respiro de una civilización milenaria, del momento en que dos mundos colisionaron con consecuencias que resonarían a través de los siglos. Esta narrativa que compartiremos esta noche está construida sobre fundamentos sólidos. No son leyendas o fantasías, sino un relato cuidadosamente tejido a partir de documentos históricos, crónicas de conquistadores españoles, testimonios de los propios incas recogidos por cronistas mestizos, y las evidencias arqueológicas que continúan emergiendo de las montañas y valles andinos. Cada fecha, cada nombre, cada batalla que mencionaremos ha sido verificada contra las fuentes más confiables que han llegado hasta nosotros. Imagina, si puedes, la ciudad del Cusco en el año 1530. El sol se eleva sobre las montañas circundantes, bañando con luz dorada los templos cubiertos de oro. En el corazón de la ciudad, en el Coricancha, el templo del sol, los sacerdotes realizan sus rituales matutinos. El olor del incienso se mezcla con el aire frío de la montaña. Las paredes del templo, cubiertas con láminas de oro, reflejan la luz solar con tal intensidad que parece que el edificio mismo está en llamas. En ese momento preciso, en los palacios que rodean la plaza principal, nobles vestidos con túnicas de vicuña finamente tejidas, adornadas con plumas de colores imposibles, discuten asuntos de estado. Mensajeros conocidos como chasquis llegan corriendo desde los confines del imperio, trayendo noticias en quipus, esos misteriosos cordeles anudados que guardan información de maneras que aún no comprendemos completamente. Las calles empedradas resuenan con el sonido de miles de personas. Comerciantes, artesanos, soldados, sacerdotes, todos moviéndose en el corazón de lo que entonces era el imperio más grande de las Américas. Pero en ese mismo momento, a miles de kilómetros de distancia, en una costa tropical, barcos extraños han aparecido en el horizonte.
Hombres barbados con armaduras que brillan como escamas de pez, montando criaturas gigantescas nunca antes vistas, están desembarcando en las playas. Traen consigo armas que escupen fuego y trueno, cruces de metal y hambre de oro. El reloj del Tahuantinsuyo ha comenzado su cuenta regresiva final. Acomódate ahora en tu lugar de descanso. Ajusta tu almohada. Encuentra esa posición perfecta donde tu cuerpo puede finalmente rendirse al peso de la gravedad. Cierra los ojos si lo deseas o déjalos entreabiertos contemplando la oscuridad suave de tu habitación. Vamos a caminar juntos por los senderos de piedra del gran camino inca, el Capac Ñan. Vamos a escalar hasta Machu Picchu, a presenciar batallas que decidieron el destino de millones, a conocer a emperadores cuyas decisiones resonaron a través de las montañas. Vamos a estar presentes en el momento en que un mundo se transformó para siempre. Esta es la historia del último respiro del Imperio del Sol. Comencemos. Para comprender el final de los incas, primero debemos remontarnos a sus comienzos, a ese momento nebuloso donde la historia se entrelaza con el mito, donde los relatos transmitidos de generación en generación se encuentran con las evidencias arqueológicas que emergen lentamente de la tierra. Los Andes centrales, esa columna vertebral montañosa de Sudamérica, han sido hogar de civilizaciones complejas durante milenios. Mucho antes de que los incas surgieran como poder dominante, otras culturas habían florecido y desaparecido en estos valles y altiplanos. Los Chavín, hace más de 3000 años, construyeron centros ceremoniales impresionantes. Los Moche, maestros alfareros, crearon cerámicas tan realistas que parecen fotografías en arcilla. Los Nazca trazaron sus enigmáticas líneas en el desierto. Los Wari y los Tiahuanaco levantaron imperios que dominaron vastas regiones. Los incas fueron herederos de todas estas tradiciones. No surgieron de la nada, sino que se alzaron sobre los hombros de gigantes culturales que los precedieron. Pero, según sus propios relatos míticos, su origen fue divino y singular. La leyenda más conocida habla de Manco Cápac y Mama Oclo, hijos del dios Sol Inti, emergiendo de las aguas del lago Titicaca, ese espejo de agua sagrado situado a casi 4000 metros sobre el nivel del mar. El dios Sol les entregó una vara de oro y les ordenó viajar hacia el norte, buscando el lugar donde esa vara se hundiría fácilmente en la tierra. Ese sería el sitio destinado para fundar su ciudad sagrada. Otra versión del mito habla de 4 hermanos y 4 hermanas que emergieron de las cuevas de Pacaritambo, el lugar del amanecer, llevando consigo semillas doradas y el mandato divino de civilizar a los pueblos bárbaros. Estos hermanos, conocidos como los hermanos Ayar, emprendieron un viaje épico hacia el Valle del Cusco. Durante el camino, 3 de los hermanos fueron transformados en piedra por diversos acontecimientos sobrenaturales, quedando solo Ayar Manco, quien se convertiría en Manco Cápac, el primer emperador inca. Estas historias, recogidas por cronistas españoles como el Inca Garcilaso de la Vega, hijo de conquistador español y princesa inca, y por cronistas indígenas como Felipe Guamán Poma de Ayala, no son mera fantasía. Como muchos mitos fundacionales, contienen núcleos de verdad histórica envueltos en simbolismo religioso. La arqueología nos cuenta una historia diferente pero complementaria. Los estudios realizados en el Valle del Cusco revelan que alrededor del año 1200 después de Cristo, un grupo étnico conocido como los Incas, probablemente originarios de la región del lago Titicaca, comenzó a establecerse en el Valle del Cusco. No llegaron como conquistadores todopoderosos, sino como uno más entre varios grupos étnicos que competían por recursos y territorio en la región. El Valle del Cusco, situado a 3400 metros de altitud, era un lugar estratégico, fértil, bien irrigado,
protegido por montañas pero con acceso a múltiples valles y regiones, era un premio codiciado. Los incas iniciales no eran muy diferentes de sus vecinos. Los Ayarmaca, los Pinagua, los Alcahuiza, todos ellos hablaban quechua, practicaban agricultura de terrazas, adoraban a deidades de montaña y cielo. Pero algo cambió. A lo largo del siglo XIII y principios del XIV, los incas del Cusco comenzaron a distinguirse. Desarrollaron una identidad tribal más fuerte, centrada en el culto solar y en la figura del Zapa Inca, el emperador único. Las excavaciones arqueológicas en el Cusco muestran un aumento en la construcción monumental durante este período, indicando una creciente organización social y capacidad de movilizar mano de obra. Los primeros emperadores incas, aquellos anteriores al gran expansionismo, son figuras envueltas en la sombra de la semi-leyenda. Manco Cápac, el fundador; Sinchi Roca, su hijo; Yoque Yupanqui; Maita, Cápac, Cápac, Yupanqui. De estos gobernantes tempranos sabemos poco con certeza. Las crónicas les atribuyen obras de infraestructura, pequeñas conquistas, alianzas matrimoniales, pero es difícil separar la realidad histórica de las elaboraciones posteriores. Lo que sí sabemos es que durante estos siglos formativos, los incas desarrollaron las instituciones que luego harían posible su rápido expansionismo. El sistema de ayllus, clanes familiares que trabajaban la tierra colectivamente; el principio de reciprocidad, donde el gobernante debía proveer fiestas y regalos a cambio de trabajo; el culto a las momias de los ancestros que permanecían presentes en la vida social; la práctica del mita, trabajo rotativo obligatorio para el Estado; la división decimal de la población para propósitos administrativos. Imaginemos el Cusco del año 1350. Una ciudad todavía modesta, quizás con no más de 10,000 habitantes. Casas de piedra con techos de paja cubren las laderas que rodean dos ríos, el Guatanay y el Tuyamayo. En el centro, una plaza donde se realizan mercados y ceremonias. Los templos aún no están cubiertos de oro, pero ya son lugares de veneración. Los campos circundantes están organizados en terrazas que suben por las montañas como escalones de gigantes. Los incas de este período son poderosos en su valle, pero no dominan más allá de sus fronteras inmediatas. Tienen aliados y enemigos, comercian con pueblos distantes. Sus guerreros, armados con hondas, porras y lanzas, protegen sus territorios, pero no aún sueñan con imperios. Todo esto está a punto de cambiar, porque en la segunda mitad del siglo XIV nacerá un gobernante que transformará a los incas de señores locales en constructores de imperios. Su nombre será Pachacútec, que significa el que transforma la tierra. Y no será exageración, pero antes de que Pachacútec emergiera, los incas enfrentaron su primera gran crisis existencial, una crisis que casi los borra de la historia antes de que su imperio naciera. Corrían los primeros años del siglo XV cuando el Cuzco enfrentó su momento más oscuro. Un enemigo formidable, los chancas, una confederación guerrera del norte, había decidido que había llegado el momento de destruir a los incas y apoderarse de su fértil valle. Los chancas no eran adversarios menores, controlaban territorios extensos al noroeste del Cusco y tenían reputación de guerreros feroces. Sus ejércitos, compuestos por miles de guerreros experimentados, avanzaban como una marea destructora, arrasando pueblos, capturando prisioneros, exigiendo sumisión. Para el año 1438 aproximadamente, habían llegado a las puertas del Cusco. El emperador inca de ese momento, Viracocha Inca, octavo gobernante de la dinastía, enfrentó esta amenaza con lo que muchos consideraron cobardía. Según las crónicas, evaluó las fuerzas enemigas, consideró sus propias posibilidades
y decidió abandonar la ciudad. Huyó hacia el sur con su hijo favorito, Inca Urco, dejando el Cusco prácticamente indefenso. Pero había otro hijo, un joven príncipe que las crónicas inicialmente llaman Cusi Yupanqui, pero que la historia recordaría con un nombre mucho más grandioso. Este príncipe se negó a huir. Mientras su padre se retiraba y la nobleza consideraba rendirse, él tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia andina. Cusi Yupanqui reunió a los guerreros dispuestos a resistir. No eran muchos. Las fuentes varían, pero posiblemente algunos miles frente a un ejército chanca mucho más numeroso. Organizó la defensa del Cusco, fortificó las posiciones clave y cuando los chancas lanzaron su ataque final, estaba listo. Lo que sucedió después se convirtió en leyenda. Según los relatos incas posteriores, en el momento crítico de la batalla, cuando todo parecía perdido, las piedras mismas del campo de batalla se transformaron en guerreros para ayudar a los incas. Estos guerreros de piedra, llamados pururaucas, inclinaron la balanza hacia la victoria inca. Más allá del mito, lo que probablemente ocurrió fue una brillante maniobra militar. Cusi Yupanqui había preparado emboscadas, había motivado a sus tropas con promesas de recompensas y gloria, y había logrado coordinarse con otros grupos étnicos del valle que temían igualmente a los chancas. En una serie de batallas feroces, los incas no solo defendieron su ciudad, sino que destruyeron el poder militar chanca, capturando a sus líderes y dispersando sus ejércitos. La victoria fue tan completa que el equilibrio de poder en los Andes centrales se transformó instantáneamente. Los incas, que habían sido uno más entre varios poderes regionales, de repente se convirtieron en la fuerza dominante. Y el joven príncipe que había salvado su civilización de la extinción reclamó el trono. Tomó el nombre de Pachacútec, el que transforma la tierra, y nunca existió un nombre más apropiado. Durante los siguientes 33 años de su reinado, desde aproximadamente 1438 hasta 1471, Pachacútec no solo expandiría el territorio inca dramáticamente, sino que transformaría por completo la sociedad, la religión, la arquitectura y la administración inca. Comencemos con el Cusco mismo. Pachacútec reconstruyó completamente la ciudad capital, convirtiéndola de un asentamiento regional en una metrópolis imperial. Según su visión, que las crónicas preservan, diseñó la ciudad en forma de puma, el gran felino sagrado de los Andes. La fortaleza de Sacsayhuamán, con sus enormes bloques de piedra, algunos pesando más de 100 toneladas, formaría la cabeza del puma. El cuerpo se extendería por el valle y la cola estaría en la confluencia de los dos ríos. Las técnicas de construcción que Pachacútec promovió se convirtieron en el sello distintivo de la arquitectura inca. Piedras talladas con tal precisión que no requieren argamasa, encajando perfectamente unas con otras. Muros que se inclinan ligeramente hacia adentro para resistir terremotos. Trapecios en lugar de rectángulos para las puertas y ventanas, distribuyendo mejor el peso. Estas técnicas, perfeccionadas durante su reinado, permitirían a los incas construir estructuras que sobrevivirían a través de los siglos, resistiendo temblores que destruirían edificios coloniales posteriores. El Coricancha, el Templo del Sol, fue completamente reconstruido. Pachacútec ordenó que sus paredes fueran cubiertas con láminas de oro. En su interior, había un jardín sagrado donde todo estaba hecho de oro y plata. Tallos de maíz con hojas de oro, llamas de tamaño natural en plata, incluso réplicas de mariposas e insectos. Este templo se convirtió en el centro espiritual del imperio, el lugar donde el sol, ancestro divino de la dinastía inca, era venerado con una magnificencia sin paralelo. Pero Pachacútec no fue solo un constructor, fue un conquistador sistemático. Organizó campañas militares en todas direcciones, expandiendo el territorio inca a un ritmo vertiginoso. Al sur, sus ejércitos marcharon hasta el lago Titicaca
incorporando los antiguos territorios de los Collas y Lupacas. Al oeste, descendieron hacia la costa, sometiendo a los señoríos costeros. Al norte, comenzaron la conquista de los territorios hacia Ecuador. Al este, presionaron hacia la selva amazónica, aunque nunca lograron dominar completamente esas regiones tropicales. Las tácticas de Pachacútec mezclaban diplomacia y fuerza. Enviaba embajadores a los señoríos vecinos, ofreciendo alianzas, regalos, matrimonios dinásticos. Si estos eran aceptados, la incorporación era pacífica. Los líderes locales mantenían cierta autonomía a cambio de lealtad y tributo. Pero si rechazaban las ofertas incas, llegaban los ejércitos, disciplinados, bien equipados, con logística superior gracias a los almacenes estratégicos que los incas establecían. Estos ejércitos rara vez fracasaban. Pachacútec también fue un reformador social. Reorganizó la sociedad inca en un sistema más jerarquizado y centralizado. Creó la clase de los orejones, nobles cuyas orejas estaban perforadas y estiradas con enormes adornos, marcándolos como parte de la élite. Instituyó el sistema de Yanacona, sirvientes perpetuos que estaban fuera del sistema tradicional de Ayllus. Expandió el culto imperial, convirtiendo al emperador no solo en líder político, sino en figura semidivina. Una de sus innovaciones más importantes fue la construcción del Hapac Ñan, el gran camino inca. Este no era un solo camino, sino una red extensa de rutas que eventualmente se extendería por más de 30,000 kilómetros, conectando el imperio desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile. Estos caminos incluían puentes colgantes sobre gargantas profundas, túneles excavados a través de montañas, escaleras talladas en acantilados. A lo largo de ellos, cada cierto número de kilómetros, se establecían tambos, estaciones de descanso con almacenes y alojamiento. El sistema de chasquis, mensajeros que corrían en relevos, podía transmitir mensajes desde los confines del imperio hasta el Cusco en cuestión de días. Pero quizás el logro más impresionante de Pachacútec no fue militar ni arquitectónico, sino ideológico. Transformó la historia misma. Ordenó que se recopilaran y reorganizaran todas las tradiciones orales incas. En este proceso, la historia fue reescrita para glorificar a los incas y justificar su dominio imperial. Los gobernantes anteriores fueron convertidos en figuras casi míticas. Los logros fueron amplificados, los fracasos minimizados o eliminados. Esta historia oficial, transmitida por los Quipu Camayocs, los guardianes de los quipus y la memoria oficial, se convirtió en la narrativa que unificaba el imperio. Hacia el final de su vida, en la década de 1460, Pachacútec comenzó la construcción de su mayor obra maestra, Machu Picchu. Esta ciudadela real, situada en una montaña remota en medio de la selva nublada, entre picos que se elevan dramáticamente sobre el río Urubamba, era un lugar sagrado, un retiro imperial y posiblemente un centro ceremonial conectado con el culto solar y las observaciones astronómicas. Machu Picchu ejemplifica la maestría inca en todos sus aspectos. La ciudad está perfectamente integrada con el paisaje natural. Las piedras parecen crecer de la montaña misma. Los edificios están orientados según consideraciones astronómicas precisas. Los sistemas de drenaje evitan inundaciones incluso durante las lluvias torrenciales de la temporada húmeda. Las terrazas agrícolas que rodean la ciudad podían alimentar a su población. Y todo esto fue construido sin ruedas, sin animales de tiro, sin herramientas de hierro, usando solo herramientas de piedra y bronce, y el conocimiento profundo de la ingeniería y la astronomía. Cuando Pachacútec murió alrededor del año 1471, dejó un imperio transformado. Lo que había recibido era un estado regional de quizás 30,000 kilómetros cuadrados. Lo que legó a su hijo Tupac Yupanqui era un imperio de más de 1,000,000 de kilómetros cuadrados, con una población de varios millones, una infraestructura impresionante, un ejército poderoso y una ideología imperial.
que justificaba la expansión continua. El Tahuantinsuyo había nacido verdaderamente, pero su crecimiento aún no había terminado. Túpac Yupanqui, 10º emperador inca, heredó de su padre no solo un imperio próspero, sino también el impulso imparable de seguir creciendo. Su reinado, desde aproximadamente 1470 y uno hasta 1493, vería la expansión inca alcanzar su mayor extensión geográfica. Imaginemos a Túpac Yupanqui al comienzo de su reinado. Es un hombre en la plenitud de su vida, curtido por décadas de campañas militares junto a su padre. Alto según los estándares andinos, de complexión robusta, acostumbrado a la altitud extrema y a las marchas largas, viste túnicas de vicuña finamente tejidas, adornadas con diseños geométricos que indican su rango imperial. En su frente lleva la mascapaicha, la borla roja que es el símbolo del poder supremo. Sus orejas están adornadas con enormes discos de oro que las han estirado, marcándolo como parte de la nobleza más alta. Pero Túpac Yupanqui no era meramente un símbolo, era un estratega militar brillante y un administrador capaz. Y tenía un objetivo claro: expandir el Tahuantinsuyo hasta sus límites naturales y crear un imperio tan vasto que ningún enemigo pudiera amenazarlo jamás. Su primera gran campaña lo llevó hacia el norte, hacia los territorios que hoy conocemos como Ecuador. Aquí, los incas enfrentarían algunos de sus desafíos militares más serios. Los pueblos del norte, especialmente los cañaris y los quitus, eran guerreros formidables con sus propias tradiciones militares complejas. No se someterían fácilmente. Las campañas ecuatorianas duraron años. No fueron una conquista rápida, sino una serie de batallas, asedios, negociaciones diplomáticas, rebeliones y reconquistas. Los incas establecían fortalezas, solo para verlas atacadas cuando sus ejércitos principales se retiraban. Firmaban alianzas con grupos locales para combatir a otros, solo para enfrentar traiciones posteriores. Pero gradualmente, la organización superior inca y sus recursos más profundos prevalecieron. Ciudad tras ciudad fue incorporada al imperio. Los líderes locales fueron llevados al Cusco, donde algunos fueron ejecutados como advertencia, mientras otros fueron integrados a la nobleza imperial, sus hijos educados en costumbres incas, sus hijas casadas con nobles cusqueños. Las poblaciones fueron reorganizadas según el sistema inca de decimal. Se construyeron caminos, tambos, fortalezas, se establecieron mitimaes, colonos trasplantados de otras regiones del imperio para diluir las lealtades locales. La conquista culminó con la fundación de Quito, como segunda capital imperial del norte. Túpac Yupanqui mismo supervisó la construcción de esta ciudad, que eventualmente rivalizaría con el Cusco en magnificencia. Aquí estableció palacios, templos, almacenes administrativos. Quito se convirtió en el centro de poder desde el cual los incas controlarían toda la región norte de su imperio. Pero mientras Túpac Yupanqui estaba ocupado en el norte, no descuidaba otras fronteras. Envió ejércitos hacia el este, presionando hacia la región amazónica. Aquí los incas encontraron un ambiente completamente diferente. Selvas densas e impenetrables, humedad sofocante, enfermedades desconocidas, guerreros que atacaban desde la espesura y desaparecían como fantasmas. Los incas establecieron algunos asentamientos fronterizos y extraían productos valiosos como plumas de guacamayo, madera exótica y plantas medicinales, pero nunca lograron controlar realmente la selva. La expansión hacia el sur fue más exitosa. Los ejércitos incas marcharon hacia lo que hoy es Bolivia, sometiendo a los pueblos del altiplano. Cruzaron el desierto de Atacama, uno de los lugares más áridos del planeta, estableciendo una red de tambos para proveer agua y provisiones a través de ese infierno reseco. Continuaron hacia el sur a lo largo de Chile, llegando finalmente hasta el río Maule, donde encontraron resistencia feroz de los mapuches, también conocidos como araucanos. Los mapuches
fueron uno de los pocos pueblos que los incas nunca lograron conquistar completamente. Guerreros independientes, adaptados a los bosques del sur, rechazaron repetidamente los intentos incas de someterlos. Después de varias campañas costosas, Tupac Yupanqui decidió establecer el río Maule como frontera sur del imperio. Más allá, decretó, estaba la tierra de los bárbaros indomables. En el oeste, los incas dominaron completamente la costa del Pacífico. Los señoríos costeros, herederos de las antiguas culturas Moche y Chimú, fueron incorporados al imperio. El reino Chimú, con su magnífica capital Chan Chan, fue uno de los últimos en caer. Los incas admiraban la habilidad metalúrgica de los Chimú y no destruyeron su civilización, sino que la absorbieron, trasladando a sus mejores artesanos al Cusco para trabajar en los proyectos imperiales. Pero Tupac Yupanqui no se limitó a conquistas terrestres. Existe evidencia, aunque debatida, de expediciones marítimas durante su reinado. Las crónicas hablan de que el emperador organizó una expedición naval que viajó hacia el oeste, hacia el Océano Pacífico, visitando islas distantes. Algunos investigadores especulan que estas expediciones podrían haber llegado hasta las Islas Galápagos o incluso más lejos. Aunque la evidencia es inconclusa, lo que está claro es que los incas desarrollaron capacidades marítimas significativas, usando balsas de totora y conocimientos náuticos sofisticados. Para administrar este vasto imperio, Tupac Yupanqui perfeccionó los sistemas iniciados por su padre. El Tahuantinsuyo estaba dividido en 4 regiones principales, los 4 suyos: Chinchaysuyo al norte, Antisuyo al este hacia la selva, Collasuyo al sur y Cuntisuyo al oeste hacia la costa. Cada suyo estaba dividido en provincias, cada provincia en unidades menores, siguiendo el sistema decimal. El censo era exhaustivo. Los Quipucamayocs registraban no solo cuántas personas vivían en cada región, sino sus edades, ocupaciones, producción agrícola, recursos disponibles. Con esta información, el Estado inca podía planificar con precisión cuántos trabajadores movilizar para un proyecto, cuánto maíz enviar a una región con malas cosechas, cuántos soldados reclutar para una campaña. El sistema de Mita era fundamental. Cada adulto debía al Estado una cantidad de trabajo rotativo. Esto podía significar servir en el ejército, trabajar en las minas, construir caminos, tejer textiles para el Estado, cultivar las tierras estatales o religiosas. A cambio, el Estado proveía subsistencia durante el período de trabajo y organizaba grandes fiestas donde se distribuía chicha, la cerveza de maíz y carne de llama. Este sistema de reciprocidad era crucial. El emperador no era visto como un tirano que extraía trabajo por la fuerza, sino como un padre generoso que cuidaba de su pueblo a cambio de su lealtad. Los almacenes estatales, cuolcas, estaban distribuidos por todo el imperio. Eran enormes complejos de edificios de almacenamiento donde se guardaban maíz, quinoa, charqui, carne seca, textiles, armas, herramientas. Estos almacenes servían múltiples propósitos: proveer para el ejército durante campañas, ayudar a regiones afectadas por desastres naturales, mantener a los trabajadores durante proyectos estatales y como reservas para emergencias. La comunicación era notable dado que los incas no tenían escritura alfabética. El sistema de quipus, esos cordeles con nudos de diferentes tipos, colores y posiciones, registraban información numérica y posiblemente narrativa. Los Quipucamayocs, entrenados desde la infancia en este sistema, podían leer estos cordeles con la misma fluidez que nosotros leemos texto escrito. Complementando esto estaban los chasquis, mensajeros que corrían en relevos a lo largo de los caminos imperiales, capaces de transmitir mensajes verbales a velocidades impresionantes. La religión fue utilizada deliberadamente como herramienta de integración imperial. El culto solar se impuso en todas partes.
pero no eliminando las deidades locales, sino incorporándolas en un panteón jerarquizado con Inti, el sol, en la cúspide. Los pueblos conquistados debían enviar representantes de sus dioses al Cusco, donde se les guardaba en el Coricancha. Esto servía tanto para honrar las tradiciones locales como para mantener rehenes espirituales que aseguraban la lealtad. Los niños de familias nobles de provincias conquistadas eran llevados al Cusco para ser educados en costumbres incas. Aprendían quechua, que se convirtió en la lengua franca del imperio. Estudiaban historia inca, rituales religiosos, administración. Cuando regresaban a sus regiones de origen, lo hacían como agentes de la cultura imperial, vinculados al Cusco por educación y a menudo por matrimonios estratégicos. Tupac Yupanqui también continuó los grandes proyectos de construcción. Amplió Machu Picchu, construyó palacios en múltiples ciudades, supervisó la expansión de la red de caminos, ordenó la construcción de Pisac, Ollantaytambo y otras ciudadelas magníficas que aún hoy nos asombran con su belleza y precisión arquitectónica. Hacia el final de su reinado, en la década de 1490, el Tahuantinsuyo había alcanzado su máxima extensión. Desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile, desde la costa del Pacífico hasta los límites de la selva amazónica, el imperio abarcaba más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Su población se estima entre 6 y 12 millones de personas, cifras que las fuentes varían ampliamente, pero que de cualquier manera representaban una de las mayores concentraciones de población en las Américas precolombinas. Era el imperio indígena más grande que las Américas habían visto jamás. Su organización, su infraestructura, su capacidad administrativa eran sin paralelo en el hemisferio occidental. Parecía invencible, eterno, destinado a perdurar por siglos. Pero dentro de esta aparente solidez, ya existían tensiones que pronto se manifestarían dramáticamente. Y en el horizonte, aunque todavía invisible, se acercaba una tormenta que ningún quipú había predicho, ningún oráculo había advertido. Huayna Cápac, cuyo nombre significa joven poderoso, ascendió al trono imperial alrededor del año 1493. Era hijo de Tupac Yupanqui y heredaba un imperio que parecía haber alcanzado la perfección. Pero su reinado, que duraría casi 40 años, sería testigo tanto del mayor esplendor inca como de las primeras grietas que anunciaban el colapso futuro. El nuevo emperador era aún joven cuando tomó el poder, quizás en sus 20 años. Las crónicas lo describen como un hombre impresionante, alto, fuerte, con presencia comandante. Como todos los emperadores incas, se consideraba hijo del sol, descendiente directo del dios Inti, y por tanto, semidivino. Su palabra era ley absoluta, su persona era sagrada. Nadie podía mirarlo directamente a los ojos. Donde pisaba, sus sirvientes extendían telas finas para que sus pies imperiales no tocaran el suelo común. Huayna Cápac pasó los primeros años de su reinado consolidando el poder y sofocando rebeliones. Porque el Tahuantinsuyo, a pesar de su organización impresionante, no era un imperio pacífico donde todos los súbditos aceptaban alegremente el dominio inca. Era un estado multiétnico mantenido unido por una combinación de beneficios materiales, prestigio religioso, miedo militar y constante vigilancia administrativa. Las rebeliones estallaban regularmente. Pueblos que habían sido conquistados solo una generación atrás veían en cada cambio de emperador una oportunidad para recuperar su independencia. Los ejércitos incas debían marchar constantemente para reafirmar el control imperial. Estas campañas de pacificación no eran guerras de conquista, sino operaciones punitivas diseñadas para recordar a las poblaciones conquistadas el costo de la rebelión. Huayna Cápac, como sus predecesores, respondió a estas rebeliones con una mezcla de crueldad ejemplar y generosidad estratégica.
Los líderes rebeldes eran ejecutados públicamente, a menudo con métodos diseñados para aterrorizar, pero las poblaciones que se sometían rápidamente eran perdonadas e incluso recompensadas. Era la política del garrote y la zanahoria llevada a su máxima expresión. Pero Huayna Cápac no fue solo un pacificador, también fue un conquistador. Su objetivo principal fue completar la conquista del norte en los territorios que hoy conforman Ecuador. Aquí enfrentó resistencia particularmente feroz de los pueblos que habitaban la región de lo que hoy es el norte de Ecuador y el sur de Colombia. Las campañas en esta región duraron años y consumieron enormes recursos. Los ejércitos incas, acostumbrados a operar en altitudes elevadas, sufrían en las tierras bajas tropicales. Las enfermedades desconocidas diezmaban las tropas. Los guerreros locales, usando tácticas de guerrilla, atacaban las columnas incas desde la espesura de la selva y desaparecían antes de que pudiera organizarse una respuesta efectiva. Sin embargo, gradualmente el peso del poderío inca prevaleció. Ciudad tras ciudad fue capturada. Poblaciones enteras fueron trasladadas como mitimaes a otras regiones del imperio, mientras colonos leales de otras provincias eran establecidos en el norte para asegurar el control. Huayna Cápac estableció una segunda capital en Tomebamba, en lo que hoy es Cuenca, Ecuador. Esta ciudad se convirtió en su residencia favorita, quizás porque había nacido allí, quizás porque representaba sus propias conquistas. Durante estos años en el norte, Huayna Cápac se casó con Pacha, una princesa local de la nobleza Quitu. De esta unión nació un hijo llamado Atahualpa. Este matrimonio no era inusual en la política inca. Los emperadores se casaban con mujeres de los pueblos conquistados para crear lazos de sangre que legitimaran el dominio imperial. Pero lo que hacía especial a Atahualpa era la evidente preferencia que su padre sentía por él. Sin embargo, Atahualpa no podía ser heredero legítimo del imperio según las costumbres incas tradicionales. La sucesión imperial debía pasar a un hijo nacido de una unión dentro de la familia real del Cusco. El heredero designado era Ninan Cuyuchi, hijo de Huayna Cápac, y su esposa principal, la Coya o emperatriz, que también era su hermana según la práctica inca de matrimonio real endogámico. Aquí comenzaba a gestarse un problema que eventualmente desgarraría el imperio. Huayna Cápac, por razones que las fuentes no aclaran completamente, parecía favorecer a Atahualpa sobre el heredero legítimo. Quizás porque Atahualpa había crecido a su lado durante las campañas militares, demostrando habilidad y valentía. Quizás porque representaba la nueva realidad del imperio expandido, donde las fronteras tradicionales del Cusco parecían menos relevantes. O quizás simplemente por preferencia personal de un padre hacia un hijo. Mientras tanto, en el Cusco, otro hijo, Huáscar, nacido de la unión apropiada según las costumbres cusqueñas, era educado en las tradiciones imperiales. Huáscar representaba la continuidad, las viejas costumbres, el corazón tradicional del imperio. Pero su padre estaba lejos, en el norte, rodeado de otros hijos e influencias. Durante las primeras décadas del siglo XVI, el Tahuantinsuyo alcanzó el pico de su magnificencia. Las ciudades brillaban con templos cubiertos de oro. Los caminos imperiales transportaban caravanas de llamas cargadas con productos de todos los rincones del imperio. Los chasquis corrían constantemente, llevando mensajes y órdenes. Los almacenes estatales desbordaban de provisiones. Las fiestas religiosas eran espectáculos de generosidad imperial donde se distribuían alimentos, chicha y regalos a miles de participantes. Pero en este mismo período comenzaron a aparecer señales inquietantes. Rumores extraños llegaban de las costas. Historias de hombres barbados con piel blanca que navegaban en casas flotantes gigantes.
Estos extraños habían aparecido en pequeños números, intercambiando objetos curiosos de metal, preguntando sobre oro y luego partiendo. Los incas no daban mayor importancia a estos encuentros. El imperio había existido desde tiempos inmemoriales y seguiría existiendo. ¿Qué amenaza podían representar unos pocos extranjeros? Luego, alrededor del año 1525, algo terrible comenzó a extenderse. Una enfermedad desconocida que causaba fiebre alta, erupciones cutáneas horribles y muerte rápida, comenzó a aparecer en las regiones costeras y se extendió tierra adentro con velocidad aterradora. Los cronistas españoles posteriores identificarían esta enfermedad como viruela, pero los incas no tenían nombre para ella, ni defensa contra ella, ni inmunidad desarrollada a través de generaciones de exposición como tenían los europeos. La epidemia se extendió por el Tahuantinsuyo como fuego en paja seca. Los muertos se contaban por decenas de miles, posiblemente cientos de miles. Comunidades enteras fueron diezmadas. La infraestructura administrativa se desmoronó en las regiones más afectadas. Los chasquis dejaron de correr porque estaban muertos o cuidando moribundos. Los tambos quedaron abandonados. Los campos sin cosechar. Y luego, en algún momento entre 1525 y 1527, la plaga alcanzó a Huayna Cápac en Quito. El emperador, que había sobrevivido a décadas de campañas militares, que había enfrentado enemigos numerosos, que parecía invencible, cayó enfermo. Su piel se cubrió de las erupciones características. La fiebre lo consumió. Sus médicos aplicaron todos los remedios conocidos, pero nada funcionaba contra este mal desconocido. Las crónicas difieren en los detalles exactos de lo que sucedió después, pero la mayoría coinciden en los puntos esenciales. Huayna Cápac, sintiendo que la muerte se acercaba, intentó designar un sucesor. Según algunas fuentes, quería que Ninan Cuyuchi, el heredero legítimo, tomara el trono. Consultó a los oráculos, pero estos dieron respuestas ambiguas. Antes de que pudiera clarificar su voluntad definitivamente, Huayna Cápac murió, y no murió solo. Ninan Cuyuchi, el heredero designado, también contrajo la enfermedad y murió, posiblemente antes que su padre, o poco después. De repente, el Tahuantinsuyo se encontraba sin un emperador y sin un heredero claro en el momento de su mayor crisis. En el Cusco, la nobleza tradicional proclamó emperador a Huáscar, que estaba en la capital, y representaba la legitimidad dinástica según las costumbres cusqueñas. Pero en Quito, los generales que habían servido con Huayna Cápac durante décadas y que habían visto el favoritismo del emperador hacia Atahualpa, proclamaron a este como emperador legítimo del norte. Por primera vez en su historia, el Tahuantinsuyo tenía dos emperadores simultáneos, cada uno reclamando ser el único gobernante legítimo del imperio, cada uno con ejércitos leales, cada uno con bases de poder territoriales, cada uno absolutamente convencido de su derecho divino a gobernar. La guerra civil que estaba por estallar sería la más destructiva en la historia inca. Hermano contra hermano, ejército contra ejército, provincia contra provincia. El imperio que había parecido eterno e invencible estaba a punto de desgarrarse a sí mismo. Y mientras esto sucedía, en las costas del Perú, barcos españoles, bajo el mando de un conquistador llamado Francisco Pizarro, estaban preparándose para su tercera expedición hacia las tierras del oro que los nativos llamaban Virú, el nombre del cual derivaría Perú. El reloj del imperio había comenzado su cuenta regresiva final. La guerra civil entre Huáscar y Atahualpa comenzó aproximadamente en el año 1528 y duraría hasta 1532. Fue un conflicto que desangró al Tahuantinsuyo, enfrentando a incas contra incas, destruyendo la infraestructura cuidadosamente construida durante generaciones.
y dejando al imperio vulnerable precisamente cuando enfrentaría su mayor amenaza externa. Huáscar gobernaba desde el Cusco, el corazón tradicional del imperio. Tenía la legitimidad de haber sido proclamado en la capital sagrada, de seguir los procedimientos tradicionales de sucesión, de ser el hijo de la Colla, la esposa principal del emperador fallecido. La nobleza cusqueña lo respaldaba, así como las provincias del sur, el altiplano boliviano, el norte argentino. Chile controlaba el Coricancha, el Templo del Sol, y por tanto tenía la autoridad religiosa suprema. Pero Huáscar tenía debilidades significativas. No era un guerrero experimentado como su hermano. Había pasado su vida en el Cusco, participando en ceremonias religiosas y aprendiendo administración, no dirigiendo ejércitos en campaña. Sus generales eran capaces, pero muchos de los mejores comandantes militares del imperio habían pasado años sirviendo bajo Huayna Cápac en el norte y eran leales a Atahualpa. Atahualpa, por su parte, gobernaba desde Quito. Aunque su legitimidad dinástica era cuestionable según las normas cusqueñas tradicionales, tenía ventajas prácticas enormes. Era un comandante militar probado, curtido en las campañas de su padre. Bajo su mando estaban los veteranos de las guerras del norte, el ejército más experimentado y disciplinado del imperio. Sus generales principales, Quisquis, Calcuchímac y Rumiñahui, eran guerreros legendarios, famosos por su crueldad, pero también por su brillantez táctica. Los primeros años del conflicto vieron victorias alternantes. Huáscar envió ejércitos hacia el norte, intentando someter a su hermano rebelde. Algunos de estos ejércitos lograron victorias iniciales, capturando territorios y ciudades, pero Atahualpa respondió con campañas devastadoramente efectivas. Sus ejércitos no solo derrotaban a las fuerzas de Huáscar, sino que las aniquilaban, ejecutando a los prisioneros como advertencia. La guerra se volvió progresivamente más brutal. Lo que había comenzado como una disputa dinástica se transformó en un conflicto existencial donde ambos lados creían que la única resolución posible era la destrucción completa del otro. Las ciudades que apoyaban al bando equivocado eran saqueadas. Las poblaciones civiles sufrían tanto de los ejércitos en campaña como de la interrupción del sistema administrativo que normalmente mantenía flujos regulares de alimentos y suministros. El culto a las momias reales, tan central en la religión inca, se convirtió en arma política. Huáscar, desesperado por recursos para financiar sus ejércitos, comenzó a confiscar las propiedades que tradicionalmente pertenecían a las panacas, los linajes descendientes de emperadores anteriores que mantenían y veneraban a las momias de esos emperadores. Esta decisión fue catastrófica políticamente. Alienó a gran parte de la nobleza cusqueña que veía estas confiscaciones como sacrilegios imperdonables. Atahualpa no cometió este error. Aunque estaba lejos del Cusco, prometió respetar las tradiciones y las propiedades ancestrales. Esta promesa le ganó simpatizantes secretos incluso dentro de la capital de su hermano. Para el año 1530, la guerra había girado decisivamente a favor de Atahualpa. Sus ejércitos del norte, bajo el mando de Quisquis y Calcuchímac, avanzaban sistemáticamente hacia el sur, capturando provincia tras provincia. La resistencia de Huáscar se debilitaba a medida que sus mejores tropas eran destruidas en una serie de batallas desastrosas. La batalla decisiva ocurrió cerca del Cusco, en algún momento del año 1532. Huáscar, en un acto de desesperación, tomó comando personal de su ejército y marchó a enfrentar a las fuerzas de Atahualpa. Fue un desastre total. El ejército de Huáscar fue completamente derrotado. El propio emperador fue capturado. Un evento sin precedentes en la historia inca. Nunca antes un Zapa inca había sido capturado en batalla por otros incas. Quisquis y Calcuchímac entraron triunfalmente en el Cusco. Lo que siguió fue una purga brutal.
La nobleza que había apoyado a Huáscar fue sistemáticamente cazada y ejecutada. No solo los nobles adultos, sino también sus familias, incluyendo mujeres y niños. Los generales de Atahualpa querían asegurar que no quedara ningún foco de resistencia, ningún posible pretendiente alternativo al trono. Las panacas de emperadores anteriores no fueron perdonadas a pesar de las promesas previas. En su paranoia, los generales de Atahualpa vieron conspiraciones por todas partes. Cientos, quizás miles de miembros de la nobleza inca fueron ejecutados. Era un derramamiento de sangre inca sin precedentes, una automutilación de la élite imperial. Huáscar fue mantenido prisionero, tratado con el respeto mínimo debido a su rango imperial, pero claramente destinado a la ejecución eventual. Fue obligado a presenciar la destrucción de sus seguidores, la profanación de los palacios que había construido, la captura de sus esposas e hijos. Atahualpa, mientras tanto, se movía lentamente hacia el sur desde Quito, saboreando su victoria. No tenía prisa por llegar al Cusco. Estaba en Cajamarca, una ciudad en el norte del Perú, cuando recibió noticias extrañas. Los hombres barbados de las leyendas costeras, aquellos extranjeros que navegaban en casas flotantes, habían desembarcado en la costa y estaban marchando tierra adentro. Eran pocos, quizás menos de 200 hombres, y su líder había enviado mensajeros pidiendo una audiencia con el emperador. Atahualpa no estaba preocupado. Había acabado de derrotar al ejército más poderoso del Tahuantinsuyo. Comandaba decenas de miles de guerreros veteranos. Estos extranjeros, por curiosos que fueran, no podían representar ninguna amenaza real. Quizás serían útiles como aliados. Quizás traían regalos interesantes. Quizás podrían ser reclutados como guerreros exóticos para impresionar cuando hiciera su entrada triunfal al Cuzco. Decidió recibirlos en Cajamarca. Era un gesto de confianza, de seguridad suprema en su poder. Después de todo, era el Sapa Inca, hijo del sol, conquistador de su hermano, gobernante de un imperio que se extendía desde donde sale el sol hasta donde se pone. ¿Qué tenía que temer de un puñado de extranjeros? Esta decisión, tomada con la arrogancia del triunfo reciente, sellaría el destino del Tahuantinsuyo. Los extranjeros eran españoles, liderados por Francisco Pizarro, un conquistador veterano que había participado en la conquista de Centroamérica y que llevaba años explorando la costa sudamericana en busca del legendario Reino del Oro. Con él venían apenas 168 hombres, 67 de ellos montados en caballos, criaturas nunca antes vistas en los Andes. Traían arcabuces, aunque pocos. Traían espadas de acero toledano. Traían armaduras que podían detener las armas incas. Traían, sin saberlo, enfermedades que ya habían devastado el imperio. Y traían algo quizás más poderoso: conocimiento de cómo Hernán Cortés había conquistado el imperio azteca en México apenas una década antes, capturando a su emperador. Pizarro sabía que enfrentaba un imperio vasto, con ejércitos que superaban sus fuerzas en proporciones astronómicas. Pero también sabía que la captura del líder supremo podía paralizar todo un sistema político. Había funcionado en México. Quizás funcionaría aquí. El encuentro en Cajamarca estaba programado para el 15 de noviembre de 1532. Atahualpa llegó con miles de sus guerreros, aunque desarmados, como muestra de respeto según las costumbres andinas para encuentros diplomáticos. Pizarro había escondido sus hombres en los edificios alrededor de la plaza principal de Cajamarca. Lo que sucedió ese día cambiaría la historia de las Américas para siempre. Cuando Atahualpa entró en la plaza, montado en su litera dorada, rodeado por su corte, Pizarro ordenó el ataque. Los caballos cargaron desde todos los lados. Los arcabuces dispararon. Las espadas de acero se hundieron en cuerpos que nunca habían enfrentado tal metal. El terror fue instantáneo y total. Los guerreros incas, desarmados y atrapados en un espacio confinado, fueron masacrados por cientos.
Atahualpa, paralizado por el shock de ver criaturas imposibles, los caballos y armas que escupían fuego y trueno, fue capturado cuando los españoles cortaron los postes que sostenían su litera. En cuestión de horas, el emperador del imperio más grande de las Américas era prisionero de un puñado de extranjeros. El Tahuantinsuyo había sobrevivido a guerras de conquista, rebeliones internas, desastres naturales y epidemias, pero no sobreviviría a esto. El momento de Cajamarca, esa tarde de noviembre de 1532, fue el principio del fin. La captura de Atahualpa sumió al Tahuantinsuyo en una crisis sin precedentes. Durante siglos el sistema imperial había funcionado bajo el principio de que el Sapa Inca era el centro absoluto del poder. Su palabra era ley, su voluntad movía ejércitos, su autoridad religiosa era incuestionable. ¿Qué sucedía cuando ese centro era arrancado violentamente? Atahualpa, prisionero en Cajamarca, intentó negociar su liberación de la única manera que pensó que importaría a estos extranjeros obsesionados con el oro. Ofreció llenar una habitación de oro y otra de plata a cambio de su libertad. Fue una oferta extraordinaria, una que reflejaba la enorme riqueza del imperio inca, pero también la incomprensión fundamental de Atahualpa sobre la naturaleza de sus captores. Los españoles aceptaron. Desde todos los rincones del imperio comenzó a llegar oro. Vasijas, estatuas, ornamentos de templos, joyas, máscaras ceremoniales, todo fue fundido y convertido en barras. Durante meses el tesoro se acumuló. Los españoles pesaban y catalogaban cada pieza antes de fundirla, destruyendo arte invaluable para crear lingotes transportables. Pero mientras esto sucedía, Pizarro no tenía intención real de liberar a Atahualpa. El emperador prisionero era demasiado valioso como rehén político. A través de él, Pizarro podía emitir órdenes que los incas, condicionados a obedecer a su emperador, seguían. La resistencia se paralizó porque nadie estaba seguro de qué hacer en esta situación sin precedentes. Sin embargo, la situación se complicó. Atahualpa, desde su prisión, ordenó la ejecución de su hermano Huáscar, que todavía estaba prisionero en el Cusco. Temía que los españoles intentaran usarlo como emperador alternativo. Esta orden fue ejecutada, sellando la muerte del último heredero legítimo según las tradiciones cusqueñas. Para julio de 1533, Pizarro decidió que Atahualpa era más problemático vivo que muerto. Organizó un juicio simulado acusando al emperador de diversos crímenes: conspiración contra los españoles, idolatría, poligamia. El veredicto estaba predeterminado. Atahualpa fue condenado a muerte. Le ofrecieron una elección cruel: ser quemado vivo como pagano o ser bautizado como cristiano y ejecutado mediante garrote vil, una forma de estrangulamiento. Para los incas, la cremación era aterradora porque destruía el cuerpo necesario para la vida después de la muerte. Atahualpa aceptó el bautismo, le dieron el nombre cristiano de Francisco y luego fue ejecutado el 26 de julio de 1533. Con la muerte de Atahualpa, el Tahuantinsuyo entró en un período de caos total. Los generales de Atahualpa, especialmente Quisquis y Calcuchímac, intentaron organizar resistencia, pero carecían de la autoridad suprema que solo un Sapa Inca podía proporcionar. Pizarro, entendiendo el sistema inca mejor de lo que los incas entendían a los españoles, instaló emperadores títere. Primero Túpac Hualpa, quien murió rápidamente, posiblemente envenenado, y luego Manco Inca, otro hijo de Huayna Cápac. Manco Inca inicialmente colaboró con los españoles. Quizás pensó que podía usarlos para consolidar su propio poder contra los generales de Atahualpa que habían masacrado a su familia. Quizás creyó que los españoles eventualmente se irían una vez que obtuvieran el oro que buscaban.
Marchó con Pizarro hacia el Cusco, donde fue instalado como emperador en una ceremonia que mezclaba elementos incas con bendiciones católicas. Pero rápidamente se hizo evidente que los españoles no tenían intención de irse. Más conquistadores llegaban constantemente desde Panamá. Comenzaron a reclamar encomiendas, concesiones de tierra y trabajo indígena. Trataban a los nobles incas con desprecio. Profanaban templos, fundían oro sagrado, violaban a mujeres nobles y exigían tributos cada vez más onerosos. Para 1536, Manco Inca había tenido suficiente. Escapó del Cusco y organizó una rebelión masiva. Reunió a los ejércitos leales que aún existían y lanzó un sitio al Cusco que duraría meses. Fue la resistencia más seria que los españoles enfrentarían en el Perú. Durante el sitio, la ciudad fue casi recuperada. Miles de guerreros incas rodearon las posiciones españolas. Usando hondas con una precisión letal, lanzaron piedras calentadas al rojo vivo sobre los techos de paja, incendiando edificios. Cortaron el suministro de agua, atacaban constantemente, sin dar respiro a los defensores españoles. Pero los españoles tenían ventajas críticas. Sus armaduras los protegían de la mayoría de las armas incas. Sus caballos les daban movilidad y poder de choque. Sus espadas de acero cortaban las armas y armaduras de bronce inca. Y quizás más importante, tenían aliados indígenas. Muchos pueblos que habían sido conquistados por los incas vieron en los españoles una oportunidad de venganza y se unieron a ellos contra el Cuzco. El sitio finalmente fracasó. Manco Inca se retiró hacia Vilcabamba, una región montañosa y remota en las estribaciones amazónicas de los Andes. Allí estableció un estado inca en el exilio que resistiría durante más de 30 años. En Vilcabamba, Manco Inca y sus sucesores mantuvieron las tradiciones incas, celebraban las ceremonias antiguas, preservaban los quipus y los conocimientos históricos. Acogían a refugiados que huían del dominio español. Lanzaban incursiones contra asentamientos españoles. Era un último reducto de independencia inca, una llama que se negaba a extinguirse. Pero mientras Vilcabamba resistía, el resto del Tahuantinsuyo se transformaba irreversiblemente. Los españoles reorganizaron el territorio en el Virreinato del Perú. Impusieron el sistema de encomienda, que convertía a las comunidades indígenas en trabajo forzado para los colonos españoles. Construyeron iglesias sobre templos demolidos. Forzaron conversiones al cristianismo. Prohibieron ceremonias tradicionales como idolatría. Las epidemias continuaron devastando a la población indígena. Viruela, sarampión, tifus, gripe, enfermedades contra las que los andinos no tenían inmunidad arrasaban comunidades enteras. Las estimaciones demográficas sugieren que la población del antiguo Tahuantinsuyo se redujo en un 70 o incluso 90% durante el siglo siguiente a la conquista. Fue una catástrofe demográfica de proporciones casi incomprensibles. El sistema de Mita, que bajo los incas había sido un trabajo rotativo con reciprocidad, fue pervertido en trabajo forzado en minas de plata, especialmente en Potosí. Cientos de miles de indígenas morirían en esas minas, extrayendo la plata que financiaría el imperio español global, pero a un costo humano terrible. En 1572, el último reducto inca en Vilcabamba finalmente cayó. El virrey Francisco de Toledo, determinado a eliminar cualquier foco de resistencia, organizó una expedición militar que capturó Vilcabamba y al último emperador inca, Túpac Amaru. Este Túpac Amaru, bisnieto de Huayna Cápac, fue llevado al Cusco y ejecutado públicamente en la plaza principal el 24 de septiembre de 1572. Con su muerte, el Tahuantinsuyo como entidad política independiente dejó de existir. Habían pasado apenas 40 años desde Cajamarca. Una generación. El imperio más grande que las Américas habían visto había sido destruido en el tiempo de vida de un solo hombre. Pero aunque el imperio cayó, los incas como pueblo no desaparecieron. Millones de quechua hablantes sobrevivieron.
Mantuvieron sus idiomas, sus costumbres agrícolas, sus tradiciones textiles, su música, sus sistemas de parentesco. Aprendieron a navegar el sistema colonial, preservando lo que podían de sus antiguas formas de vida mientras adoptaban elementos del nuevo orden. Las rebeliones continuaron durante el período colonial. La más famosa fue la liderada por Túpac Amaru, segundo en 1780, descendiente de los incas que tomó su nombre del último emperador y que casi logró expulsar a los españoles del Perú antes de ser capturado y ejecutado brutalmente. Cuando las guerras de independencia barrieron Sudamérica en el siglo XIX, muchos líderes independentistas invocaron el pasado inca como fuente de identidad y legitimidad. El Tahuantinsuyo se convirtió en símbolo de un pasado glorioso anterior a la conquista europea, un recordatorio de que las Américas tenían civilizaciones complejas y sofisticadas mucho antes de Colón. Hoy, el legado inca es visible en múltiples formas. El quechua es hablado por millones de personas en Perú, Bolivia, Ecuador y partes de Colombia, Argentina y Chile. Las técnicas agrícolas de terrazas siguen siendo utilizadas. Los textiles tradicionales mantienen patrones que se remontan a tiempos precolombinos. El sistema de Aini, ayuda mutua comunitaria, persiste en muchas comunidades andinas. Los sitios arqueológicos incas, especialmente Machu Picchu, son reconocidos mundialmente. Esta ciudadela, escondida en las montañas y nunca encontrada por los españoles durante el período colonial, fue redescubierta por Hiram Bingham en 1911. Desde entonces, se ha convertido en el símbolo más reconocible de la civilización inca, atrayendo a millones de visitantes y generando renovado interés en el estudio del Tahuantinsuyo. Los académicos continúan descifrando los misterios incas. Los quipus siguen siendo parcialmente incomprendidos, aunque investigaciones recientes sugieren que pueden haber registrado no solo números, sino también información narrativa. Las excavaciones arqueológicas revelan constantemente nuevos sitios y artefactos. Los estudios etnohistóricos, combinando fuentes escritas con tradiciones orales preservadas, nos dan entendimientos cada vez más profundos de cómo funcionaba realmente este imperio, sin escritura alfabética, sin ruedas, sin herramientas de hierro, pero con una organización administrativa que rivalizaba con Roma. El Tahuantinsuyo nos enseña lecciones sobre el poder y la fragilidad de los imperios. Nos muestra cómo una civilización puede alcanzar alturas extraordinarias de organización y logro, y sin embargo colapsar con velocidad asombrosa cuando enfrenta crisis múltiples simultáneas, enfermedad, guerra civil y amenaza externa. Nos recuerda que la historia no es inevitable, que los momentos decisivos como Cajamarca pueden cambiar el curso de civilizaciones enteras, pero también nos enseña sobre resiliencia. Porque aunque el imperio cayó, la cultura inca, en formas transformadas y híbridas, sobrevivió, se adaptó, se mezcló con elementos españoles para crear algo nuevo, pero que aún mantiene hilos de continuidad con ese pasado imperial. En las fiestas del Inti Raymi que se celebran cada año en el Cusco, en los tejidos de las mujeres quechuas en los mercados andinos, en la música de quenas y zampoñas que resuena en las montañas, el espíritu del Tahuantinsuyo persiste. El último respiro del Imperio del Sol no fue su final absoluto. Fue una transformación dolorosa y traumática, pero no una extinción total. Y mientras las montañas de los Andes sigan elevándose hacia el cielo, mientras el sol siga saliendo sobre el Cusco cada mañana, la memoria del Tahuantinsuyo permanecerá viva. Y así, queridos amigos de Somnialis, llegamos al final de nuestro viaje a través del último suspiro del Imperio del Sol. Hemos caminado por las alturas vertiginosas de los Andes, hemos presenciado el nacimiento de un imperio bajo Pachacútec, su expansión hasta límites que parecían tocar el cielo mismo y su caída devastadora que cambió para siempre el curso de la historia americana.
La historia del Tahuantinsuyo nos confronta con preguntas profundas sobre nuestro propio tiempo. ¿Qué hace a una civilización duradera? ¿Es la fuerza militar, la organización administrativa, la riqueza material? Los incas tenían todo esto y, sin embargo, cayeron en una generación. ¿Es entonces la capacidad de adaptarse a lo inesperado? Los incas habían sobrevivido a terremotos, sequías, rebeliones, pero no pudieron adaptarse lo suficientemente rápido al shock del contacto europeo, agravado por enfermedades devastadoras y una guerra civil que los dejó vulnerables en el peor momento posible. Quizás la lección más importante es sobre la contingencia de la historia. Imaginemos por un momento qué hubiera pasado si Huayna Cápac no hubiera muerto de viruela, si no hubiera habido guerra civil entre sus hijos, si los ejércitos incas hubieran estado unidos cuando los españoles llegaron. ¿Habría sido diferente el resultado? Probablemente las enfermedades europeas eventualmente habrían devastado a la población de todas formas. Probablemente más conquistadores habrían seguido llegando, pero quizás el colapso no habría sido tan rápido, tan completo. Quizás habría habido más tiempo para adaptación, más oportunidad para que surgiera un nuevo equilibrio. Oh, consideremos otro giro del destino. Si Atahualpa hubiera rechazado encontrarse con los españoles en Cajamarca, si hubiera mantenido sus ejércitos armados, si hubiera tratado a estos extranjeros como la amenaza que realmente eran en lugar de como curiosidades diplomáticas, un momento diferente, una decisión diferente. Y quizás la historia de las Américas habría tomado un curso completamente distinto. Pero la historia no conoce los condicionales. Lo que sucedió, sucedió. Y lo que nos queda es aprender de estos eventos, entender las fuerzas que los impulsaron y reconocer tanto los logros como las tragedias del pasado. El legado del Tahuantinsuyo no es solo de piedra y ruinas, aunque estas son impresionantes. Es también un legado vivo en millones de personas que todavía hablan quechua, que mantienen formas tradicionales de organización comunitaria, que preservan conocimientos agrícolas perfeccionados durante siglos en uno de los ambientes más desafiantes del planeta. Es un legado de ingeniería que nos asombra cuando vemos cómo piedras gigantescas fueron transportadas y encajadas con precisión milimétrica. Es un legado de organización administrativa que manejó un imperio vasto sin escritura alfabética, usando sistemas de nudos que apenas comenzamos a comprender. Y es también un recordatorio de que las civilizaciones son frágiles, que los imperios que parecen eternos pueden caer, que la historia está llena de finales y comienzos, de destrucción y renovación. El Tahuantinsuyo cayó, pero de sus cenizas emergió algo nuevo, una América Latina mestiza, híbrida, que combina elementos indígenas, europeos, africanos y posteriormente asiáticos en culturas complejas y dinámicas que continúan evolucionando hoy. Nos encantaría saber qué te pareció este viaje por la historia inca. ¿Hay otros aspectos del Tahuantinsuyo que te gustaría que exploráramos en futuros episodios? Quizás un enfoque en la arquitectura y ingeniería inca, o en su sistema religioso, o en las mujeres del imperio que a menudo son invisibilizadas en los relatos históricos. Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Tu participación ayuda a dar forma a los viajes históricos que emprendemos juntos. Si esta historia te ha fascinado, si has encontrado algo de valor en estas palabras, considera suscribirte a Somnialis. Aquí, en este espacio nocturno, continuamos explorando los rincones profundos de la historia, los momentos que definieron civilizaciones, las personas que cambiaron el mundo, siempre con el respeto que estos temas merecen y la calma que la noche inspira. Cada semana traemos nuevas historias, nuevos viajes a través del tiempo. Podríamos explorar las cruzadas medievales, la ruta de la seda, el renacimiento florentino, los vikingos del norte, las dinastías chinas, los reinos africanos, la India mogol. La historia humana es vasta, rica, infinitamente fascinante.
y hay lugar para todas estas historias en nuestras noches compartidas. Ahora, mientras esta narración llega a su fin, te invito a que encuentres tu posición más cómoda. Ajusta tu almohada una última vez. Siente el peso de tu cuerpo hundiéndose en el colchón, liberando toda la tensión acumulada durante el día. La historia de los incas, con todos sus triunfos y tragedias, pertenece ahora al pasado donde debe permanecer. Tú estás aquí, en el presente, en este momento de tranquilidad antes del sueño. Imagina por un momento que estás en las alturas de Machu Picchu al atardecer. El sol se pone sobre las montañas lejanas, bañando las piedras antiguas con luz dorada. El aire es fresco, perfumado con las plantas que crecen en las terrazas circundantes. El silencio es profundo, interrumpido solo por el susurro del viento entre las piedras. No hay prisas aquí, no hay preocupaciones. Solo la paz de las montañas eternas y el cielo que se oscurece gradualmente, estrella tras estrella apareciendo en el firmamento. Ese es el espacio que llevamos con nosotros esta noche. Ese es el regalo que la historia, bien contada, puede ofrecernos. Perspectiva, asombro ante los logros humanos, compasión por los sufrimientos pasados y la paz que viene de entender que somos parte de una cadena continua de humanidad que se extiende desde el pasado profundo hasta el futuro incierto. Gracias por acompañarme esta noche en Somnialis. Gracias por tu atención, por tu curiosidad, por compartir este espacio de reflexión tranquila. Que tu descanso sea profundo y reparador. Que tus sueños, si vienen, sean agradables. Y que cuando despiertes mañana, lo hagas renovado y listo para escribir tu propio capítulo en la historia continua de la humanidad. Hasta la próxima noche, querido amigo, querida amiga. El pasado siempre estará aquí esperándonos, con sus lecciones, sus maravillas y sus historias que nunca terminan de revelarnos nuevos significados. Buenas noches desde Somnialis. Descansa bien. Nos vemos pronto en otro viaje a través del tiempo.